¿Sí se escucha? Chifalín. Chifalín. ¿Y qué te sale? ¿No te sale eso? A ver. Mierda. Hace una distinción entre norma primaria y norma secundaria. En realidad no cita Kelsen, pero esa distinción que él hace, que él sigue, lo que él ha tomado de los brasileños, a los que cita, esa es una distinción que viene de Kelsen. La primera pena que él ha leído a Kelsen, ¿verdad? Pero no ha leído a Kelsen, no lo menciona para nada. Pero esa distinción entre norma primaria y norma secundaria de Kelsen, que había un autor argentino que era Cosío, él hablaba de endonorma, perinorma, pero era la misma distinción. Ya, ¿cuál es el punto? El punto es que cuando Kelsen plantea su idea de norma jurídica, él está pensando, no lo dice nunca, pero él está pensando en normas penales. Y en ese sentido, al analizar normas penales, es un esquema como que tiene un sentido. Y claro, eso se desdibuja cuando lo traemos para la norma tributaria, que no tiene el mismo esquema que la norma penal. Entonces ahí hay grandes desajustes que él no aprecia porque no ha citado, no ha leído a Kelsen, y tampoco está enterado de la idea que impone, porque Kelsen lo que tiene en mente es el componente sancionatorio, y ese componente sancionatorio lo ha sacado la norma penal. Entonces plantea la idea de norma jurídica, dice que hay un componente que es la sanción. No es la norma penal, las normas jurídicas no necesariamente tienen sanción, hay consecuencias jurídicas que no es exactamente lo mismo, ¿no? Hay algunos temas. Por otro lado, Jorge Bravo habla de la norma de estructura, la norma de estructura. Ahí en realidad lo que está hablando es de otra clasificación, de otra perspectiva, que en este caso la es de Hahn, que es posterior a Kelsen. En primer lugar tenemos a Kelsen, que no ha mencionado, pero está presente, es la forma de plantear Kelsen. Y luego más adelante está Hahn, que también es positivista, pero más avanzado que Kelsen, que también hace una distinción parecida, igual usa la misma denominación, primaria y secundaria, pero se está refiriendo a una cosa distinta. O sea, Kelsen habla de norma primaria y norma secundaria. Hahn también habla de norma primaria y norma secundaria, pero se está refiriendo a algo totalmente diferente. Usa la misma etiqueta para referirse a algo totalmente diferente. Y el punto es, a partir de todo eso, configurar la norma tributaria. Y entonces la norma tributaria, ¿qué tiene de particular? Ya. Cuando Kelsen está analizando la norma primaria y la norma secundaria, está pensando en la norma penal. Y entonces, yo les pregunto, las normas penales, ¿a quiénes están dirigidas? A toda la ciudadanía, por la clase política. El artículo 108, que dice, hay que matar a otros que han sancionado para no usar. Es un artículo muy socorrido, muchos ejemplos. Y entonces la pregunta concreta sería, ¿ese artículo a quién está dirigido? ¿Qué opinas? Cada vez que se utilice cuando se ve la tipificación, significa que el sujeto activo puede ser cualquier persona, a diferencia de los delitos especiales, los cuales sí establece, por ejemplo, el funcionario público o servidor público o así. Ok, interesante. Hay delitos generales y hay delitos especiales con ciertas características del sujeto activo, pero se está dirigiendo al funcionario del caso específico y en este caso a toda la comunidad, digamos. Cuando en la misma norma dicta que solamente, por ejemplo, en el caso de homicidio, el que mata, El que matar a otro, solamente dice que el verbo, digamos, el sujeto activo es una persona cualquiera. Sin embargo, cuando se refiere a tener cierta compañía de delitos, por ejemplo, de la administración pública, necesariamente la norma debe dictar el funcionario. el funcionario, el servidor público.
Ya, pero sí, eso es lo que dice, y lo que ustedes están diciendo, de acuerdo, está correcto, pero esa no es una pregunta que yo estoy formulando, ¿verdad? Yo estoy formulando una pregunta diferente. Yo estoy diciendo que ese sujeto activo en una tiene sujeto activo en la otra. Yo estoy preguntando, esa disposición de ese artículo, ¿a qué se está dirigiendo? ¿Quién sabe de pregunto de alguna manera? ¿El código prohíbe matar? Lo que tiene primero tu cabeza, Pablo, ¿qué dices? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Pero sí. ¿Prohíbe o no prohíbe? ¿Qué dice la compra de está de rojo? Con su computadora encendida. ¿Prohíbe o no prohíbe? ¿Sí o no? Vamos rápido, ¿qué es lo que dice? No prohíbe, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos. Entonces la norma sí te prohíbe matar, pero a través de la lectura de ese precepto que dice que mata a otro, es el tal reproche. Y en mi opinión, iría hacia el juez en el sentido o en el lado del sentido que el juez va a resolver mediante ese precepto, ¿no? Porque a través de ese límite. Tratando de darle sentido. Claro, el punto es este, ¿no? O sea, ¿a quién está dirigido? Está dirigido al juez. Y el juez le está diciendo, señor juez, cuando alguien mata a otro, ¿qué aplica tantos años? No se está dirigiendo a ninguno de nosotros. Nos está prohibiendo matar. ¿En algún punto ha dicho está prohibido matar? No, eso no está vinculado. Eso es lo que hace Kelsen. Dice, ¿cuál es el mandato de esta norma? Es un mandato para el juez. O sea, la norma primaria es una norma que regula conductas. Acá está regulando la conducta del juez. Él es el que tiene la obligación de aplicar esa pena cuando ocurra esa circunstancia. Esta es la norma primaria. A partir de ahí se hace una deducción, digamos, y esa deducción es la que dice, mira, ¿está prohibido matar? No, no está prohibido matar. Es más, yo creo que podría matar. Pero el costo va a ser tantos años. Es como más. Y a partir de ahí llega a una deducción y dice, entonces está prohibido matar. Porque la sanción es muy alta, o el costo es muy alto. ¿Ok? A esto es lo que se llama norma secundaria, que se deriva de la otra. Y esta sería ya una regla de conducta para el ciudadano. Entonces el ciudadano lee esto, dice que el juez le va a aplicar una pena, por lo tanto yo no debería matar. Esa es una regla para el ciudadano. No debo matar. No debo matar. Esa, paradójicamente, es una regla moral. Una regla moral que se deriva de esta, a pesar de que tiene sentido que una cosa es el derecho y otra cosa es la moral, una norma secundaria termina siendo una norma moral en ese caso. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. O sea, el derecho tributario, el mandato es directo para el contribuyente, ¿no? Recibe renta, tiene que pagarla. Acá en el tributario la regla es distinta. Por eso que esta categoría de una tributaria de ejerce, pero no lo dice porque no lo saben, porque han leído otros brasileños y lo repiten a Kelsen. El propio Altavivas sí cita a Kelsen en varias ocasiones, ¿no? Es un esquema de Kelsen, pero el esquema de Kelsen está pensado para normas penales. Entonces no es inadecuado para una norma tributaria que es distinta. Es trata de Canadá, hay una norma secundaria que establece intereses moratorios como la coactiva. Esa es otra norma. No es igual que la norma penal que está dirigida a la norma tributaria está dirigida a los tiempos. Es de renta, entradas, pagas.
Entonces, para acá hay normas primarias y normas secundarias. ¿Cuáles son las normas primarias? Las normas de conducta. Las normas de conducta. Porque esas son las normas primarias que establecen una consecuencia jurídica, es la que siempre hemos conocido y nos ha explicado en todos los cursos de promoción al derecho. Entonces, hay un supuesto de hecho y luego hay una consecuencia jurídica. Esa es la norma primaria para Hamilton. Por otro lado, él reconoce que existe otro tipo de normas diferentes a las que se llaman normas secundarias. Es más, él dice que un sistema jurídico que solo tuviese normas primarias sería un sistema muy atrasado, arcaico, básico, primario. Solamente hay normas primarias. Este es un sistema arcaico, atrasado. Los sistemas más evolucionados, además de normas primarias dirigidas, que es lo que se puede hacer, pues tienen normas secundarias. Estas normas secundarias son las que estructuran el sistema, establecen competencias, establecen facultades. Entonces dicen, ¿quién puede ingresar normas al sistema? ¿Quién puede expulsar normas del sistema? ¿O qué condiciones? ¿Quién tiene competencia? ¿Quién tiene atribuciones? Pero son normas que definen la estructura. Él las llama normas de estructura, pero para nada son normas secundarias, normas de competencia. Normas constitutivas. Estas normas diseñan el sistema jurídico, lo estructuran, lo diseñan, criterios de validez, una serie de cosas. Y ahora está la norma primaria que regula la conducta específica. Entonces, un sistema arcaico tiene reglas, solo tiene reglas primarias, pero no hay un sistema elaborado para diseñar quién tiene la autoridad, quién puede ingresar nuevas normas, cómo se pueden derogar normas. Esas son las normas secundarias de Hamilton. Por eso Hamilton dice, el sistema no evolucionado tiene que ser abolitivo. Estas tienen una estructura. Las normas primarias tienen esa estructura que tiene el operador de óptima. Las normas secundarias no tienen operador de óptima. Son normas de otro tipo, pero son súper importantes. Las definiciones también son normas secundarias. Son súper importantes las definiciones porque ellas configuran, estructuran el ordenamiento, las categorías. Entonces, es algo diferente. Todo sistema evolucionado tiene normas primarias o normas secundarias. Las normas primarias son normas de conducta que establecen obligaciones, supervisiones, prohibiciones. Pero este esquema de Hamilton es el que da cuenta de mejor manera y es el que la teoría general del derecho hasta ahora sigue, ¿no? O sea, la teoría del derecho en general hoy día sigue la propuesta de Hamilton entre normas primarias y normas secundarias. ¿Querías participar? No. Entonces, ese es un poco el panorama, ¿no? Entonces, Jorge Ramos, mi opinión, sí da buenos pasos respecto de lo que teníamos de Ataliba y lo que se encuentra en nuestro medio, él da buenos pasos, pero un poco a tientas, porque no conoce a Kelsen, no conoce a Hamilton. Además, no está situado en el contexto del Estado constitucional, que es algo gravísimo, ¿no? O sea, a los tributaristas, y los tributaristas no se han enterado que estamos en el Estado constitucional. Habla mucho de los principios tributarios, eso supone que estamos en el Estado constitucional, pero no marca la diferencia. Antes era Estado legislativo, ahora estamos en el constitucional. Esa distinción no está presente en ningún lado. Y esa es una distinción vital para poder entender cómo operaba el derecho, cómo opera ahora, cómo está estructurado. Eso es importantísimo. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que cuando hablamos de normas, por ejemplo, en el Estado constitucional, basta saber eso, que el concepto de norma tiene reglas y tiene principios. Reglas y principios. Pero en el esquema del Estado legislativo, Kelsen todo el tiempo solo habla de normas. Y él cuando habla de normas se refiere a lo que conocemos como reglas, mandatos específicos. ¿No? Estas de acá, estas son reglas, mandatos cerrados, específicos, conductas, conductas, esas son las reglas.
las normas y las reglas de principios, es más importante porque es más amplio. En el libro de Atienza de Luis Manero, que se llama Las piezas del derecho, hay una metodología bien completa sobre todo precisamente las piezas del derecho. Pero la distinción básica es reglas y principios, pero hay más, reglas, directrices, principios en sentido estricto, o sea, hay una tipología más completa. Ese libro que ya tiene varias décadas, habría que, no sé, simplificarlo un poco, popularizarlo un poco para que ya alcance todo el mundo, y no sigamos hablando como se sigue haciendo hasta ahora, porque para confundiendo normas con reglas como se hace lo mismo. Eso a estas alturas ya no es admisible, porque los grupos es absolutamente arcaico, está fuera de tiempo, y los ya no nos permiten avanzar. Eso es un poco respecto de la crítica, pero por otro lado, tiene algunos pequeños aciertos también. Ha hecho el análisis de la hipótesis de existencia, que es el nombrecito que ha encaminado a todos los fundamentalistas que se han sofisticado, pero cuando está hablando de la hipótesis de existencia, lo que está hablando es del supuesto de hecho. Esa es la hipótesis de existencia. Para que no me siento una vez bomba, a nosotros lo conocemos como supuesto de hecho. Que es la atención, las condiciones de aplicación. Ese es el supuesto de hecho. La consecuencia jurídica vinculada por un operador de otros. Es la básica de una regla de acción, como diría de manera ordinaria, pero tienen varias reglas. Reglas de acción, reglas de fin. Es una tipología bien completa. Realmente uno tendría que manejar para cada uno y no a todo llamarle norma, o regla, eso es lo mismo cuando no son lo mismo. Ok, algo que quisiera comentar hasta acá. Vamos. También está en el libro de también está aunque claro. Altaniva dice que el cuantitativo hay discusión en Altaniva. Si para él cuantitativo es un aspecto o no es un aspecto. Ahí hay una discusión que él mismo plantea. Por lo tanto, sí desarrolla el tema del cuantitativo, pero no hay discusión sobre si es un aspecto. Porque sigue variado con verso. Se habla de sanción, pero acá no hay ninguna sanción. El tributo no es ninguna sanción. En el tema tributario no hay ningún injusto. Algunos empresarios dicen, o los que defienden a los empresarios, dicen, el tributo castiga el éxito. ¿Cómo que castiga el éxito? Cuando uno tiene renta, o ganancia, o es exitoso, entonces te cobran el impuesto. Y cuando tienes pérdida, no te cobran el impuesto, no tienes renta. Y por lo tanto, te están sancionando el éxito. No, el tributo no es una sanción. La sanción supone un injusto. Y acá no hay ningún injusto. No hay ningún injusto. No hay ninguna sanción. El tema tributario del impuesto no es una sanción. Es una contribución solidaria para el sostenimiento del gasto público por mandato de la ley. No es una sanción. En ninguna medida, no es ninguna sanción, eso está absolutamente claro. Hace mucho tiempo hacían un cierto símil entre la norma sancionadora, la norma penal y la norma tributaria, ganaban a partir del principio de legalidad. Es una cosa absolutamente superada, las alturas. El tributo no representa sanción, lo mismo lo dice claramente Altaniva, no hay definición, que no constituye sanción por acto ilícito alguno. Podríamos poner a leer la definición de Altaniva para preparar una. Leo nuevamente la definición de Altaniva, que es la más citada en el promedio, ¿no?
Jurídicamente se define al tributo como una obligación jurídica pecuniaria ex ley, que nace de la ley, que no constituye sanción de acto ilícito. Está en la definición. El tributo no constituye sanción de acto ilícito. Cuyo sujeto activo es el principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien impuesto en esa situación por voluntad de la ley. Entonces, ¿qué cosa es una obligación que nace de la ley? ¿Qué falta ahí? Que tiene carácter contributivo, ese es el elemento central del tributo, tiene carácter contributivo, eso tendría que estar ahí. Eso es lo que le falta. El tributo es una obligación que nace de la ley y que tiene carácter contributivo. Y detrás de esa palabra está el principio de solidaridad, está el principio de deber de contribuir, que tenemos todos para solventar el gasto público. ¿Ok? Sí. Claro, ese es el problema cuando no lees a la fuente directa. Todo este rollo es un rollo de nada. Entonces tendría que haber leído bajar, el texto está traducido desde el año 60 o 63. O sea, y los tributaristas piensan que las normas jurídicas, claro, es que en su cabeza está en el estado legislativo, pues. En el estado legislativo, sus cabezas están todavía en el estado legislativo, están en el siglo XIX. Ideológicamente, en esa época nosotros creíamos que las normas eran claras, eran precisas, no habían antinomias, no habían lagunas, lo único que había que hacer era identificar la norma y aplicar ese logismo y se resolvía el tema. Eso ideológicamente se lo creía, pero cuando resolvían los casos, como nosotros sabemos, todos los casos tienen pues dos posiciones controvertidas y hay problemas interpretativos. Si no, ese no es un problema jurídico. Si no hay un problema interpretativo, no hay un problema jurídico. Y toda la vida han habido controversias, ha habido jurisprudencia, ha habido casos en la que se resuelve de esa manera. O sea, esa cuestión ideológica ya es como para creerlo, ¿no? El discurso general justificativo, pero en la práctica legal las cosas son de otra manera, los casos siempre son discutibles. Entonces, un núcleo fijo, cerrado, preciso, los casos siempre es complicado. Luego se cerraron así, absolutamente ideológicamente, diciendo el derecho tributario no hay lagunas. No hay lagunas. Lo que les he comentado, publiqué un libro de requisa directo, porque no sé quién, fue a la editorial y se compró el poder tirar. Porque en ese libro yo demostraba que si había lagunas en el derecho tributario, analizando la jurisprudencia. Claro, cuando resuelve el tribunal fiscal estos casos, ellos no dicen que hay una laguna. ¿Por qué? Porque toda la doctrina, ellos mismos han dicho 80.000 veces que el derecho tributario no hay laguna. Ideológicamente así lo hemos pensado y lo hemos creído. Pero cuando resuelven los casos, hay casos complicados que son casos de laguna. Entonces simplemente hay que tener la tipología clara y con eso analizar la jurisprudencia. Y para dar un caso, a ver de observancia obligatoria publicada del peruano. No son casos así que se les escapó la pluma, cosas así. Son casos que todo el tribunal ha abogado y se ha publicado en el peruano. Esos casos que se han analizado para los de la tipología de las lagunas. Y entonces digo, mira, este es un caso de ese tipo de laguna. Luego encuentro y he encontrado casos para todos los tipos. Entonces dice el rollo de que el derecho tributario no hay lagunas y de que no se aplica analogía, es puro rollo ideológico del siglo XIX. Entonces, como se los he demostrado, que cuando fui un día a la editorial me dijeron, no, ya se acabó, pero ¿quién se la ha comprado? Alguien ha ido y se ha comprado todo el tiraje, eso creo que saca para mí. Pero bueno, hay una edición digital que la edición digital sí está bien de la línea y la abierta. Pero bueno, volvamos a nuestro tema.
Pongámonos en orden material. Entonces, el aspecto material. ¿Qué otro hay? ¿Ah? Personal. Temporal. Espacial. En el cuantitativo. Ya, pero el cuantitativo tiene dos partes, base imponible y la lista. ¿No? Ya. Ok, de acuerdo. ¿Qué es la base imponible? ¿Ve? Empecemos por el material, es el más importante. ¿Cuál es el material? ¿Qué es el aspecto material? ¿A qué da cuenta el aspecto material? ¿Qué cosa es el aspecto material? Efecto estaría como estamos acá. Estaría acá. El hecho grabado. Ese es el aspecto material, es el hecho grabado. Entonces, ¿cuál es el hecho grabado? Porque hace sus cuadros, esos son bastante útiles, ¿no? En renta, ¿cuál es el hecho grabado? No. La ganancia es la renta. Renta es cualquier ganancia. Entonces, si yo tengo renta, la norma me dice, tiene renta, ese es el hecho grabado. Le pagas un porcentaje de eso. Al patrimonio, tú eres propietario de un predio, ¿por qué pagas el impuesto predial? Entonces, el aspecto material es el hecho grabado. El personal, ya lo conocemos, el efecto activo, un texto pasivo que está en todas las áreas. Temporal y espacial son circunstancias que están en todos lados. Las cosas se dan en este cruce de las dimensiones de los tiempos, temporal y espacial. El cuantitativo, como hemos dicho, tiene dos componentes, la base imponible y la alícuota. ¿Cuál es la base imponible? ¿Qué cosa es la base imponible? ¿Qué es la base imponible? La base imponible es una magnitud del hecho material. Una magnitud, algo que se pueda medir, cantidad, una magnitud del hecho material, del aspecto material. Y la alícuota, bueno, inicialmente podríamos decir es un porcentaje, no es necesariamente un porcentaje, pero usualmente es un porcentaje, de tal manera que estos dos componentes nos pueden dar el impuesto a pagar. La base imponible es una magnitud del aspecto material. Entonces, renta, pero ¿cuánto de renta? Digamos renta. El aspecto material es renta. Quienes perciban renta deberán pagar impuesto a la renta. Quienes perciben renta deberán pagar impuesto a la renta. ¿Quién es el sujeto personal? El que percibe la renta. Temporal, bueno, en el año. El periodo de ejercicio fiscal es un año. El espacial, bueno, en el país. El cuantitativo. ¿Cuál es la base imponible? La renta neta. ¿Qué cosa es la renta neta? La suma de todo lo obtenido menos. El punto es, las empresas tienen ingresos. ¿Será sobre el total de los ingresos? ¿Qué parte? A ver, perdón, yo quiero vender este libro. No, este no. Este es el que no vendería, porque no hay. Además, tiene una hora que no. Ya, este vamos a vender. Este lo vamos a quemar. Digamos que quiero vender este libro. Entonces yo voy a dar, la verdad que no me acuerdo cuánto le costó. Imaginando que fuera, no sé, 50 soles.
¿cuánto me costó? Imaginando que me costó 30. A mí me costó 30 y lo estoy vendiendo a 50. Ya, ¿cuánto sería la renta? El ingreso 50 menos lo que me costó los gastos que incurrí para venderlo, que sería 30. 50 menos 30, 20, esa es la renta. Sobre esa renta pago el impuesto a la renta, el porcentaje que corresponda. Entonces, esa es la renta neta. ¿Qué renta neta? Primero tenemos el ingreso. En renta tenemos el ingreso. Todo lo que ha entrado acá, eso es el total ingreso. De ahí sacamos la renta bruta. Luego eliminamos las deducciones, gastos, y nos queda la renta neta. Sobre esa renta neta, aplicamos la tasa y calculamos el impuesto. Ese es el aspecto cuantitativo. Ya, imaginando que, bueno, yo lo he comprado a 30 y digo, lo vendo a 50, nadie quiere. A 40, nadie quiere. A 30, ya aparece alguien a 30. Y ahí debe pagar el impuesto a la renta. No hay ganancia. Y si no hay ganancia, no hay renta. Porque, o sea, ingreso, 30. Gasto, deducción, 30. Renta, 0. No tengo renta. Entonces, si yo tengo 0, por el porcentaje, el porcentaje por 0, no tengo nada que pagar, porque no tengo renta. Y si lo vendiera a 20, ahí tengo pérdida inclusive. Y como no tengo renta, y encima no tengo renta, y encima tengo pérdida, no tengo nada que pagar porque no tengo renta. Entonces, el punto es este. En las perdón. ¿Qué cosa? Renta bruta, no. Es ingresos menos unas deducciones, no da renta bruta. Ingresos es total de ingresos. Todo lo que entra acá. Luego es, el impuesto a la renta más sofisticado, hace una cosa bastante superficial. Hay algunas deducciones nos dan la renta bruta. Luego, todas las deducciones nos dan renta neta. Y hay más supuestos, el esquema es más complejo, pero básicamente esa es la idea. La idea es distinguir entre ingreso y renta. Ingreso es lo que percibo, renta es quitándole las deducciones, que eso es renta neta, incluso luego hay otro renta imponible, que todavía hay que restarle algunas cosas más. Y a esa renta imponible la que se le aplica la tasa. Estamos en un esquema bastante general. Vamos a mirar acá la ley del impuesto previo. Le vamos a poder reconocer básicamente todos los elementos y vamos a estar más sentidos ya en este tema. Entonces, ¿cómo tengo que entrar a un correo? ¿Qué más se falta? Con esto, señor Martín.
¿Qué horno? Sí, porque hay una regla de la Constitución que establece los tributos de dependencia del lugar que antes de 7 años radican. Esa regla está en la Constitución. Pero los tributos de periodicidad anual es lo que es el predial y es el renta. Predial son tributos de periodicidad anual. Si a lo largo del periodo se modifica una norma, ya no hay problema. Esto se configura igualmente. En cambio, el renta, las modificaciones no afectan hasta el siguiente año. Seguimos, entonces, el carácter de subjetividad. La base imponible. Acá nos está dando la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? El valor total de los créditos del contribuyente. Ya, pero el valor. ¿Qué valor? Hay valor comercial, valor de tasación, valor de barco. Luego lo va a precisar, pero ¿cuánto dice? La base imponible es el valor del crédito. A ese valor le aplicas una tasa y con eso calculas. Porque acá el cuantitativo es base más alícuota. Base más alícuota. ¿Cuál es la base? El valor del crédito. Esa es la base. A esa base le aplicas la alícuota y calculas el impuesto. Tienes ámbito material, personal, temporal, espacial, pero vas a ir desarrollando. Aquí el 13 está en la alícuota. El impuesto se calcula aplicando la base imponible, la escala profesional corporativa, y esta es una escala. Es una alícuota por tramo. En otros casos es un único porcentaje. Esa es una escala proporcional. En este caso es una escala